¿Cuántas veces tu vida tuvo que arder para que algo dentro tuyo despertara? Primero todo arde, después el silencio, y recién entonces aparece el verdadero yo. El fuego llega sin aviso, y no siempre viene del exterior. A veces es una palabra, una pérdida, una traición, o simplemente el cansancio de sostener una versión de uno mismo que ya no resiste el peso del tiempo. Todo se incendia. Los proyectos, los vínculos, las certezas, incluso la fe que uno tenía en su propio rumbo. Lo curioso es que, cuando todo eso se consume, queda un ruido que no se apaga fácil, una vibración en el aire que parece preguntar quién eres cuando ya no queda nada por defender. Ese instante en el que la estructura se derrumba no es distinto al que Maquiavelo vivió cuando perdió todo su poder en Florencia. De ser consejero de príncipes pasó a ser prisionero, torturado, exiliado, olvidado. La fortuna, esa fuerza caprichosa que él mismo describía como un río desbordado, se volvió contra él y arrasó su mundo. Pero Maquiavelo no se quebró, se observó. En lugar de huir del incendio, lo estudió. En su caída entendió que el verdadero poder no consiste en evitar el fuego, sino en aprender a caminar dentro de él sin arder del todo. El colapso tiene algo de humillante, porque arranca de raíz todo lo que creíamos ser. Jung diría que es el momento en que la sombra, esa parte reprimida de nosotros, se abre paso. Ya no se puede mantener la máscara, el yo social, el personaje. Se cae la piel de lo que aparentábamos, y debajo aparece algo más honesto, aunque también más salvaje. El yo que surge después del fuego no busca aprobación, busca sentido. Viktor Frankl, desde su prisión en los campos de concentración, escribió que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud con la que enfrentará su destino. Cuando todo se destruye, el silencio se convierte en juez. En ese vacío donde ya no hay ruido externo, aparece una voz interna que muchos temen escuchar. Es la conciencia preguntando qué parte de ti provocó tu propio incendio. Maquiavelo habría dicho que no hay catástrofe sin responsabilidad compartida. La fortuna puede golpear, pero la virtud, esa mezcla de inteligencia, valentía y adaptabilidad, define si te levantas o quedas sepultado. El fuego no discrimina, pero el modo en que se enfrenta sí distingue a los que observan del caos y lo transforman de los que se consumen en él. La caída no es un accidente, es una invitación. Un momento en el que la vida te quita todo lo que no necesitabas, incluso las ilusiones más queridas. Y aunque duele, hay una belleza brutal en ver cómo el propio ego se derrite hasta dejar al descubierto lo esencial. En ese punto ya no hay promesas ni grandes discursos, solo cenizas y una pregunta simple: ¿qué vas a construir ahora que todo está limpio? Maquiavelo sabía que el poder real no nace del orden, sino de la habilidad de reorganizar el desorden. El fuego purifica, el silencio revela y el renacimiento exige una lucidez que solo la pérdida puede enseñar. En algún momento todos enfrentamos esa noche interna donde nada parece tener sentido. Pero es en esa noche donde el verdadero yo, ese que no se vende ni se derrumba, empieza a hablar. Y cuando finalmente escuchas esa voz, comprendes que no eras la persona que ardió, sino la que emergió después del incendio. Es necesario tener un caos dentro de uno mismo para dar a luz una estrella danzante. Nietzsche no hablaba de un caos como sinónimo de desorden, sino de una fuerza interior que remueve, descompone y transforma. Ese caos, tan temido, es la incubadora del renacimiento. Sin crisis, no hay claridad. Sin desmoronamiento, no hay forma nueva. Maquiavelo lo habría entendido sin dificultad. En la política, en la vida y en la psique, el orden solo tiene sentido después del desorden. El caos no es el enemigo, es el terreno donde se mide la virtud, esa capacidad de actuar con inteligencia en medio de la tormenta. Cuando todo se agita, el yo antiguo empieza a resquebrajarse. Es esa versión de nosotros que dependía de la aprobación ajena, de la seguridad externa, del reconocimiento. Lo curioso es que ese yo, al morir, no deja un vacío, deja espacio. Jung decía que el sufrimiento es el momento en que la psique intenta expandirse, pero el ego se resiste. El sufrimiento es resistencia al cambio, y el caos es la presión que obliga a soltar lo que ya no encaja. Maquiavelo, en su exilio, vivió ese proceso. Pasó de ser un funcionario de la República de Florencia, rodeado de poder y diplomacia, a un hombre solo, vigilado, sin propósito claro. En ese vacío, su antiguo yo político murió.
pero ese mismo vacío le permitió observar la naturaleza humana sin el velo de la ambición inmediata. Descubrió que los hombres no son como deberían ser, sino como son, y que el poder real no está en la posición, sino en la comprensión. Ese descubrimiento fue su renacimiento. El caos no destruye por crueldad, sino por necesidad. Es el fuego que calcina lo débil para que lo esencial resista. Freud habría dicho que el conflicto es el motor de toda transformación psíquica. Viktor Frankl, que atravesó el infierno literal, sostuvo que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra sentido. Y Maquiavelo, con su pragmatismo renacentista, lo habría traducido así: quien entiende la causa de su dolor puede usarlo como estrategia. La muerte del yo frágil es inevitable. Es esa versión de uno mismo que necesita explicaciones, disculpas, cariño, certezas. Ese yo se derrumba porque no soporta el peso del caos, pero cuando muere, emerge otro más lúcido, más sobrio, más independiente. Un yo que ya no busca ser amado, sino comprendido por sí mismo. Maquiavelo llamaría a eso virtud. La capacidad de mantenerse firme incluso cuando la fortuna cambia de rumbo. En el proceso del renacimiento, hay un instante de silencio absoluto. Una pausa donde uno ya no es lo que era, pero aún no sabe lo que será. Es el limbo del alma. El que se desespera, intenta reconstruirse demasiado rápido y repite su caída. El que aprende a permanecer en el caos lo convierte en laboratorio. Ahí el fuego deja de quemar y empieza a iluminar. El renacimiento no tiene fanfarrias. Nadie lo celebra. Es un trabajo invisible, hecho de noches largas, de pensamientos duros, de una calma tensa donde se está muriendo y naciendo a la vez. Pero cuando finalmente el yo antiguo se disuelve, algo dentro se acomoda. Ya no se teme al caos, porque se lo reconoce como origen. Entonces uno entiende lo que Nietzsche quiso decir: sin caos interno no hay creación posible. Y lo que Maquiavelo habría agregado en voz baja, con una media sonrisa: sin ruina no hay estrategia. Es una mentira que el alma se cuenta para no mirar de frente su ruina. Porque hay heridas que no se curan, se transforman. Sanar intenta tapar el agujero. Reconstruirse es aceptar que el agujero se volvió el cimiento. No hay perfume que tape el olor del derrumbe, ni luz que brille igual sin haber pasado antes por la sombra. Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos: un sistema que colapsa no se repara, se rediseña. Y a veces, para rediseñarlo, hay que prenderle fuego. La sanación es el lenguaje del consuelo. La reconstrucción es el dialecto del poder. Sanar busca suavizar el dolor, poner vendas sobre estructuras que ya estaban podridas. Reconstruirse, en cambio, exige demoler, arrasar los cimientos que ya no sirven, romper las versiones de uno mismo que se sostenían en mentiras, en hábitos débiles, en dependencias emocionales. No se trata de sanar lo que estaba enfermo, sino de reconocer que lo enfermo era el sistema completo. El alma, como un imperio en decadencia, no se salva con reformas, se salva con revolución. El sufrimiento, entonces, se vuelve el ingeniero del nuevo orden. Es quien diseña en silencio mientras el ruido de la demolición retumba en la cabeza. Cada lágrima cae como una gota de ácido que limpia la superficie. Cada decepción quiebra una piedra que no debía seguir en pie. El dolor no destruye porque sí, destruye con propósito. Es un arquitecto severo que no trabaja con planos dulces, sino con golpes certeros. A su lado, el silencio es el albañil. Es quien mezcla los escombros con paciencia, quien aprende a escuchar lo que antes se evitaba oír. Y los pedazos que quedan del yo anterior son los ladrillos, no los viejos muros, sino los fragmentos que resistieron el fuego. En ese proceso no hay belleza fácil, es feo, es crudo, huele a metal quemado y piel rota, pero toda forja necesita calor, y toda transformación real necesita fricción. Nietzsche habría levantado la vista y dicho: el hombre debe tener caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzante. Maquiavelo, más cínico, lo habría corregido: el hombre debe tener estrategia dentro de su caos, si quiere sobrevivirlo. El fuego purifica lo que toca, pero también revela la naturaleza de lo que no arde. Y cuando la llama baja y solo quedan las brasas, uno descubre de qué está hecho en realidad. Ya no queda el yo frágil que pedía ser curado. Solo queda el que entiende que cada fractura era necesaria, que el colapso no fue castigo, sino un llamado. Reconstruirse no es resucitar, es fundirse de nuevo con el fuego para salir templado, más pesado, más sobrio, más real. Al final, la sanación es un bálsamo,
Pero la reconstrucción es una coronación. Sanar te devuelve la calma. Reconstruirte te devuelve el mando. Porque solo quien ha visto arder sus ruinas sin huir de ellas puede gobernar el territorio que queda. Y ahí, entre los restos humeantes, con las manos manchadas y el corazón endurecido, empieza el renacimiento del que no busca estar bien, sino ser fuerte. Maquiavelo no fue el villano que la historia quiso vender, sino el hombre que tuvo el valor de mirar la naturaleza humana sin el maquillaje de la moral. Mientras otros soñaban con repúblicas perfectas, él observaba los engranajes reales del poder. Entendió que el mundo no se mueve por bondad, sino por intereses, y que fingir lo contrario solo conduce a la ingenuidad. En un tiempo donde la política era una selva disfrazada de civilización, Maquiavelo no se escandalizó del caos. Lo estudió. Lo diseccionó como un cirujano que, en lugar de juzgar la herida, intenta entender su causa. Por eso su nombre se convirtió en adjetivo, aunque casi siempre mal usado. Maquiavélico no es el que traiciona por placer, sino el que ve más allá de la apariencia, el que usa la mente cuando todos se dejan arrastrar por la emoción. Durante siglos, se lo pintó como el maestro de la crueldad, cuando en realidad fue el apóstol de la lucidez. Maquiavelo no predicaba la maldad, predicaba la eficacia. Su frialdad no era ausencia de empatía, era control. Sabía que el poder y también la vida exige decisiones difíciles, y que muchas veces, actuar con piedad hacia los demás puede ser una forma de crueldad hacia uno mismo. La frialdad, en su sentido más alto, no es deshumanización, es dominio. Es la virtud de no temblar ante el fuego, de no dejar que el temblor del alma te haga soltar la espada antes de tiempo. Cuando la fortuna te da la espalda, el maquiavélico no se lamenta, no busca consuelo en plegarias ni en palabras bonitas, se sienta entre los escombros y los estudia. Observa qué parte del edificio falló, qué aliado traicionó, qué muro estaba mal construido. Cada ruina es información, cada pérdida, un mapa. El dolor no es castigo, es un mensaje, y solo quien sabe leerlo puede usarlo. Maquiavelo habría dicho que el sufrimiento es el lenguaje con el que la fortuna comunica sus reglas. El débil lo maldice, el estratega lo traduce. Esa mirada fría, que muchos confunden con crueldad, es en realidad una forma de respeto por la realidad misma. No busca adornarla ni suavizarla. Entiende que el mundo no se doblega ante nuestras emociones y que las lágrimas no detienen los ríos. Por eso su pensamiento incomoda, porque desnuda la fantasía del control moral y revela la crudeza del control real. Quien aprende de Maquiavelo no se vuelve despiadado, se vuelve consciente. Descubre que la fortaleza no está en endurecerse, sino en entender. Torturado y exiliado, no pidió justicia divina. No culpó a sus enemigos. Volvió a su casa en las afueras de Florencia. Se vistió con sus ropas más finas, y cada noche entraba en conversación con los grandes hombres del pasado a través de sus libros. De ese ritual nació El Príncipe, el tratado que transformó su dolor en conocimiento. Donde otro habría visto humillación, él vio laboratorio. Donde otro habría buscado redención, él encontró análisis. El maquiavélico no llora entre los escombros, los estudia, no porque no sienta, sino porque ha comprendido que llorar no cambia el destino, pero entenderlo sí. En su frialdad hay una ética silenciosa, la del que no se miente, la del que elige ver las cosas como son, aunque duela. Y en ese acto de claridad feroz, Maquiavelo no enseña cómo manipular a los demás, sino cómo dejar de ser manipulado por la vida misma. El consuelo es dulce, cálido, envolvente, pero también es un veneno de acción lenta. Llega con voz suave, diciendo que ya pasó, que todo va a estar bien, que no hay que pensar tanto. Y así, sin que uno lo note, adormece la mente y le roba el hambre de cambio. El consuelo promete alivio, pero lo que entrega es estancamiento. Maquiavelo lo habría despreciado. Él sabía que la debilidad empieza cuando el hombre se conforma con sentirse mejor en lugar de ser mejor. El poder, sea político o interior, no se reconstruye con caricias, sino con claridad. En los salones de Florencia, Maquiavelo vio a los hombres más poderosos caer, no por sus enemigos, sino por su necesidad de comodidad. Buscaban paz en lugar de estrategia. Se rodeaban de aduladores que calmaban su culpa y les decían que todo seguía bajo control mientras el enemigo ya estaba dentro de los muros. El consuelo, como el perfume sobre una herida infectada, disfraza el problema y retrasa la cura. Y si la vida tiene algo en común con la política, es que la inacción cuesta caro.
El sufrimiento duele, pero el alivio perpetuo atonta. Nietzsche habría dicho que quien busca solo el placer, renuncia al crecimiento. Viktor Frankl lo vio en los campos. Los que se aferraban a la esperanza pasiva morían más rápido que los que usaban el dolor para crear propósito. El consuelo, cuando se vuelve meta, detiene el movimiento. Te encierra en un refugio tibio del que ya no quieres salir. Y el alma, igual que un músculo, se atrofia cuando no se expone a la tensión. El maquiavélico entiende que el dolor es una brújula, no un castigo. Si duele, es porque hay dirección. Por eso no busca consuelo, busca comprensión. Prefiere un golpe de realidad a una palabra vacía. En su lógica, la incomodidad es información, y el alivio constante, desinformación emocional. El que se duerme en su propio alivio pierde la capacidad de anticipar. Y en la vida, como en la guerra, quien no anticipa, muere. Si estás cansado del ruido, de la sobreexposición, de sentir que el mundo entero grita pero nadie dice nada, escúchame, este no es un canal más, es un refugio, un respiro dentro del torbellino, un espacio para quienes todavía se atreven a detenerse, a cuestionar lo que todos repiten, a mirar el brillo de las pantallas y preguntarse qué hay detrás de tanta luz. Si alguna vez sentiste que la realidad digital te devora sin dejarte respirar, si alguna vez dudaste de lo que mostras o de lo que escondes, entonces llegaste al lugar correcto, porque lo que estás buscando no es entretenimiento, es verdad, es silencio, es conciencia. Aquí no venís a distraerte, venís a despertar, a volver a sentir, a recordarte. No vamos a darte frases vacías ni felicidad instantánea, vamos a tocar lo que duele y transformarlo en claridad, porque si algo tiene valor, no es lo que te calma, sino lo que te despierta. Suscríbete a Psicosis Nocturna y activa la campanita, no por costumbre, sino como un acto de rebeldía, porque lo que vas a escuchar acá no es una historia más, es un espejo, y los espejos no siempre muestran lo que queremos ver, pero sí lo que necesitamos ver, así que quédate, respira, este no es un video, es un umbral, y si te animas a cruzarlo, seguí escuchando. El peligro del consuelo es que enseña a aceptar lo que debería ser transformado. Te convence de que la calma es sinónimo de paz, cuando a veces la calma es solo el silencio antes del declive. El consuelo, repetido demasiado, se vuelve un hábito, y los hábitos son el arma favorita de la mediocridad. Maquiavelo habría observado esto con su ironía seca. Mientras los hombres buscan consuelo, la fortuna sigue girando, y cuando despiertan, ya los ha pasado por encima. El destino no favorece a los pasivos. Favorece a los que se mueven mientras los demás descansan, a los que usan el dolor como mapa, a los que no confunden el descanso con la rendición. El consuelo sirve un momento, como un sorbo de agua en medio del desierto, pero quien se sienta a vivir de esa gota termina muriendo de sed. El camino hacia el poder, hacia la reconstrucción o hacia la lucidez, no se recorre buscando alivio, sino sosteniendo el fuego hasta entender qué quiso enseñarte. Por eso el maquiavélico no busca que lo calmen, busca que lo despierten. Prefiere la incomodidad que empuja a moverse antes que el abrazo que lo mantiene quieto. Porque el consuelo detiene la evolución, y quien se detiene se vuelve presa. El destino no elige a los más buenos, ni a los más afortunados. Elige a los que siguen avanzando mientras arde el suelo bajo sus pies. El consuelo es dulce, cálido, envolvente, pero también es un veneno de acción lenta. Llega con voz suave, diciendo que ya pasó, que todo va a estar bien, que no hay que pensar tanto. Y así, sin que uno lo note, adormece la mente y le roba el hambre de cambio. El consuelo promete alivio, pero lo que entrega es estancamiento. Maquiavelo lo habría despreciado. Él sabía que la debilidad empieza cuando el hombre se conforma con sentirse mejor en lugar de ser mejor. El poder, sea político o interior, no se reconstruye con caricias, sino con claridad. En los salones de Florencia, Maquiavelo vio a los hombres más poderosos caer, no por sus enemigos, sino por su necesidad de comodidad. Buscaban paz en lugar de estrategia. Se rodeaban de aduladores que calmaban su culpa y les decían que todo seguía bajo control mientras el enemigo ya estaba dentro de los muros. El consuelo, como el perfume sobre una herida infectada, disfraza el problema y retrasa la cura. Y si la vida tiene algo en común con la política, es que la inacción cuesta caro. El sufrimiento duele, pero el alivio perpetuo atonta. Nietzsche habría dicho que quien busca solo el placer, renuncia al crecimiento.
Viktor Frankl lo vio en los campos. Los que se aferraban a la esperanza pasiva morían más rápido que los que usaban el dolor para crear propósito. El consuelo, cuando se vuelve meta, detiene el movimiento. Te encierra en un refugio tibio del que ya no querés salir. Y el alma, igual que un músculo, se atrofia cuando no se expone a la tensión. El maquiavélico entiende que el dolor es una brújula, no un castigo. Si duele, es porque hay dirección. Por eso no busca consuelo, busca comprensión. Prefiere un golpe de realidad a una palabra vacía. En su lógica, la incomodidad es información y el alivio constante, desinformación emocional. El que se duerme en su propio alivio pierde la capacidad de anticipar. Y en la vida, como en la guerra, quien no anticipa, muere. El peligro del consuelo es que enseña a aceptar lo que debería ser transformado. Te convence de que la calma es sinónimo de paz, cuando a veces la calma es solo el silencio antes del declive. El consuelo, repetido demasiado, se vuelve un hábito, y los hábitos son el arma favorita de la mediocridad. Maquiavelo habría observado esto con su ironía seca. Mientras los hombres buscan consuelo, la fortuna sigue girando, y cuando despiertan, ya los ha pasado por encima. El destino no favorece a los pasivos, favorece a los que se mueven mientras los demás descansan, a los que usan el dolor como mapa, a los que no confunden el descanso con la rendición. El consuelo sirve un momento, como un sorbo de agua en medio del desierto, pero quien se sienta a vivir de esa gota termina muriendo de sed. El camino hacia el poder, hacia la reconstrucción o hacia la lucidez, no se recorre buscando alivio, sino sosteniendo el fuego hasta entender qué quiso enseñarte. Por eso el maquiavélico no busca que lo calmen, busca que lo despierten. Prefiere la incomodidad que empuja a moverse antes que el abrazo que lo mantiene quieto. Porque el consuelo detiene la evolución, y quien se detiene se vuelve presa. El destino no elige a los más buenos, ni a los más afortunados. Elige a los que siguen avanzando mientras arde el suelo bajo sus pies. El consuelo es dulce, cálido, envolvente, pero también es un veneno de acción lenta. Llega con voz suave, diciendo que ya pasó, que todo va a estar bien, que no hay que pensar tanto. Y así, sin que uno lo note, adormece la mente y le roba el hambre de cambio. El consuelo promete alivio, pero lo que entrega es estancamiento. Maquiavelo lo habría despreciado. Él sabía que la debilidad empieza cuando el hombre se conforma con sentirse mejor en lugar de ser mejor. El poder, sea político o interior, no se reconstruye con caricias, sino con claridad. En los salones de Florencia, Maquiavelo vio a los hombres más poderosos caer, no por sus enemigos, sino por su necesidad de comodidad. Buscaban paz en lugar de estrategia. Se rodeaban de aduladores que calmaban su culpa y les decían que todo seguía bajo control mientras el enemigo ya estaba dentro de los muros. El consuelo, como el perfume sobre una herida infectada, disfraza el problema y retrasa la cura. Y si la vida tiene algo en común con la política, es que la inacción cuesta caro. El sufrimiento duele, pero el alivio perpetuo atonta. Quien busca solo el placer, renuncia al crecimiento. Los que se aferraban a la esperanza pasiva morían más rápido que los que usaban el dolor para crear propósito. El consuelo, cuando se vuelve meta, detiene el movimiento. Te encierra en un refugio tibio del que ya no querés salir. Y el alma, igual que un músculo, se atrofia cuando no se expone a la tensión. El maquiavélico entiende que el dolor es una brújula, no un castigo. Si duele, es porque hay dirección. Por eso no busca consuelo, busca comprensión. Prefiere un golpe de realidad a una palabra vacía. En su lógica, la incomodidad es información, y el alivio constante, desinformación emocional. El que se duerme en su propio alivio pierde la capacidad de anticipar, y en la vida, como en la guerra, quien no anticipa, muere. El peligro del consuelo es que enseña a aceptar lo que debería ser transformado. Te convence de que la calma es sinónimo de paz, cuando a veces la calma es solo el silencio antes del declive. El consuelo, repetido demasiado, se vuelve un hábito, y los hábitos son el arma favorita de la mediocridad. Maquiavelo habría observado esto con su ironía seca. Mientras los hombres buscan consuelo, la fortuna sigue girando, y cuando despiertan, ya los ha pasado por encima. El destino no favorece a los pasivos, favorece a los que se mueven mientras los demás descansan, a los que usan el dolor como mapa, a los que no confunden el descanso con la rendición. El consuelo sirve un momento, como un sorbo de agua en medio del desierto,
pero quien se sienta a vivir de esa gota termina muriendo de sed. El camino hacia el poder, hacia la reconstrucción o hacia la lucidez, no se recorre buscando alivio, sino sosteniendo el fuego hasta entender qué quiso enseñarte. Por eso el maquiavélico no busca que lo calmen, busca que lo despierten. Prefiere la incomodidad que empuja a moverse antes que el abrazo que lo mantiene quieto, porque el consuelo detiene la evolución, y quien se detiene se vuelve presa. El destino no elige a los más buenos, ni a los más afortunados. Elige a los que siguen avanzando mientras arde el suelo bajo sus pies. El aislamiento no siempre es castigo, a veces es un rito, un llamado silencioso que llega cuando ya no queda nadie a quien culpar, ni ruido con el cual distraerse. En un mundo que teme al silencio, estar solo se ha vuelto un acto de rebeldía. Pero Maquiavelo, exiliado de Florencia, sabría que la soledad no es la ausencia de compañía, sino la presencia de uno mismo. En ese retiro forzado, cuando fue despojado de todo poder, de todo prestigio, de toda voz que lo elogiara, descubrió la verdad que muchos temen: los hombres que no pueden estar solos siempre serán gobernados por otros. El aislamiento no es comodidad, es laboratorio. Es el momento en que se separa lo esencial de lo accesorio, donde la mente se desnuda y se ve a sí misma sin maquillaje. En la política, Maquiavelo había observado que los líderes más lúcidos eran aquellos capaces de tomar distancia, de retirarse mentalmente del ruido para pensar. En la vida ocurre igual. Quien no puede desconectarse del aplauso o del juicio ajeno, no decide, obedece. La soledad, en su forma más pura, no es encierro, es entrenamiento para la independencia. En ese silencio total, el dolor se convierte en una voz. Al principio grita, después susurra, y finalmente enseña. Dolor, silencio y aislamiento, la tríada del poder. El dolor abre la herida por donde entra la luz, el silencio le da forma a la comprensión, y el aislamiento te obliga a ver de frente lo que habías evitado. Es un proceso brutal, casi alquímico, donde el yo se quiebra para volverse nítido. Jung lo llamaría individuación, Maquiavelo lo habría llamado estrategia. Ambos entendieron que el aislamiento no destruye al hombre, lo destila. No hay claridad posible entre multitudes. Las voces del mundo son un coro de miedos y deseos que no son tuyos, y es solo en la soledad donde podés distinguir cuál de todas esas voces te pertenece. Viktor Frankl encontró sentido en medio del aislamiento más extremo, el de un campo de concentración. Allí comprendió que, aunque lo despojaran de todo, seguía siendo libre para decidir cómo interpretar lo que le ocurría. Esa fue su forma de poder. Y Maquiavelo, en su casa de campo, sin cargos ni aliados, escribió El Príncipe, la obra que lo haría inmortal. La soledad fue su escuela. En la era moderna, donde el ruido constante se disfraza de conexión, el aislamiento se ha vuelto casi heroico, pero sin él no hay reconstrucción. El fuego enseña resistencia, el caos enseña adaptación, y la soledad enseña dirección. Quien no ha pasado noches solo con su mente no sabe todavía de qué está hecho. El aislamiento purifica porque elimina lo superficial, el deseo de aprobación, la necesidad de explicación, la adicción a la distracción. Cuando el ruido cesa, el alma se reorganiza. El poder que surge de esa experiencia no hace ruido. Es una presencia tranquila, casi intimidante. No necesita imponerse porque irradia dominio interior. El liderazgo más temido no es el del que grita, sino el del que piensa solo. En esa cueva mental donde uno se enfrenta a sí mismo, se gesta el renacimiento del individuo soberano, el que ya no busca guía porque se ha convertido en su propio consejo. El aislamiento, entonces, no es el fin de la compañía, sino el inicio del poder. Y cuando uno sale de ese silencio con la mente afilada y el corazón en calma, ya no hay multitud que lo arrastre ni voz que lo confunda. Solo queda una claridad firme, nacida del fuego y templada en la soledad. Escúchame bien, porque esto no es una historia sobre el sufrimiento. Es una historia sobre lo que haces con él. Durante tanto tiempo el dolor fue carcelero, el enemigo invisible que te doblaba la espalda. Pero algo cambió. Un día, sin avisar, dejaste de temerle. Lo miraste fijo y entendiste que no necesitabas huir, que ese fuego que te quemaba también podía templarte. El dolor dejó de dominarte. Se volvió materia prima. Ahí empieza el nacimiento del indomable. No del héroe de película, sino del ser humano que se rehace a sí mismo cuando todos lo daban por muerto. El que se levanta sin público, sin promesas, sin manos que lo aplaudan. Sobrio, lúcido, letal. No letal porque destruya, sino porque nada puede destruirlo.
Maquiavelo lo llamaría virtud, la fuerza de actuar con razón cuando la fortuna se vuelve enemiga. Tú lo sientes como una corriente fría bajo la piel. Ya no necesitas validación, ni comprensión, ni consuelo. Todo eso pertenece a una versión tuya que ya murió. Mira a tu alrededor. Los que todavía buscan ser entendidos siguen atrapados en el mismo círculo, rogando que alguien los salve. Pero el indomable no ruega. Calla, observa, calcula. Cada palabra pesa, cada movimiento tiene intención. No busca demostrar poder, porque el poder que necesita ya lo habita. Es la calma que hace temblar, la quietud que precede al movimiento. Es el eco del fuego que sobrevivió a sí mismo. Ya no hay necesidad de explicar tus decisiones ni de justificar tu dureza. Los que no pasaron por el fuego nunca entenderán el valor del silencio. Lo importante es que tú sí lo entendés. El dolor fue tu herrero, el aislamiento tu taller, el silencio tu maestro, y de esa forja saliste distinto, no más liviano, más pesado, no más luminoso, más real. El indomable no busca vencer a los demás, busca dominar su propio caos. No necesita que el mundo lo reconozca, el mundo lo siente. Entra en una habitación y la energía cambia, no por arrogancia, sino porque todo en su presencia recuerda a los demás que es posible resistir. Esa es su fuerza, no haber escapado. Así que sí, el oyente eres tú. Eres el que se cansó de pedir permiso para sanar, el que decidió reconstruirse con las manos ensangrentadas y la mirada limpia, el que entendió que no hace falta ser invencible para ser inquebrantable. Eres el fuego que ya aprendió a no quemarse, y a partir de hoy, el mundo no te define, lo observas con calma mientras lo atravesas, porque el indomable no se anuncia, simplemente camina, y el silencio lo sigue. Hay una corona que no brilla, pero pesa. No se ve, no se hereda, no se gana por decreto. Se forja en silencio, entre ruinas, cuando ya no queda nadie a quien culpar. Es la corona invisible del que se gobierna a sí mismo. No hay aplausos cuando te la pones, solo una sensación distinta. La mente deja de gritar, el cuerpo deja de temblar, y la mirada, por fin, se mantiene firme. Ese es el momento en que comprendes que el poder no se trata de dominar a otros, sino de dominarte a ti. Maquiavelo habría sonreído al verlo, porque el verdadero príncipe no necesita trono, necesita control. La soberanía interior no se negocia, se conquista. Y cuando llega, trae consigo una carga enorme, la libertad. Ya no hay excusas, no hay victimismo, no hay me hicieron. El indomable entiende que ahora todo lo que haga o deje de hacer depende solo de él. Esa es la carga, y también la gloria. No hay red que lo sostenga, pero tampoco hay cadenas que lo frenen. La energía cambia. Ya no es impulsiva, es precisa. Ya no busca impresionar, busca ejecutar. El indomable no necesita ruido para ser escuchado. Su presencia habla sola. Es el tipo de calma que genera respeto antes de pronunciar una palabra. Los demás no saben explicarlo, pero lo sienten. Esa quietud que irradia a alguien que no necesita probar nada. Esa serenidad que intimida más que cualquier grito. Cada movimiento se vuelve intencional. No hay desperdicio, no hay dramatismo, no hay descontrol. Actúa con la misma frialdad que Maquiavelo atribuía a los grandes estrategas. Calcula, espera, golpea cuando debe y calla cuando el silencio pesa más que la acción. Ya no improvisa, porque aprendió que el azar favorece al que está preparado. Su mirada no es la del que busca aprobación, sino la del que ya sabe lo que va a pasar. El poder interno no necesita ser visto para ser sentido. Se proyecta en la forma de estar, en cómo uno entra, en cómo escucha, en cómo respira. Es el tipo de presencia que no pide respeto, lo impone sin violencia, no por amenaza, sino por coherencia. Esa coherencia entre pensamiento, palabra y acción es el escudo más fuerte de todos. La corona invisible no brilla porque no lo necesita. Su valor no está en el oro, sino en el peso. Cada decisión, cada renuncia, cada cicatriz, la sostiene sobre tu cabeza, y al llevarla, entendés que el poder nunca fue control sobre el mundo, sino claridad dentro del caos. El indomable ya no busca tronos externos. Su trono es su mente, su reino, su paz. Porque cuando la batalla interna termina, cuando la voz del miedo se silencia y la de la estrategia toma el mando, uno ya no es prisionero de nada. Camina con una autoridad tranquila, con esa elegancia feroz que solo tienen los que se vencieron a sí mismos. Esa es la corona invisible, y quien la lleva, aunque no lo diga,
Ya no pertenece al mundo que alguna vez lo hizo caer. Escúchame bien, porque esto no es un cierre, es un despertar. Todo lo que fuiste, todo lo que te rompió, todo lo que te arrancaron era parte del diseño. El dolor no vino a destruirte, vino a cincelarte, te golpeó como el martillo a la espada, te dobló, te quebró, te metió en el fuego una y otra vez, hasta que entendiste que el fuego no era tu enemigo, era el maestro. Hubo un momento en que quisiste rendirte. ¿Lo recordás? Esa noche larga, esa respiración cortada, ese ya no puedo más, que se te escapó como un rezo sin Dios. Pero algo que no entendías te sostuvo. Una voz pequeña, muda, que te dijo, no termina acá. Esa voz eras tú, el que aún no conocías, el que estaba esperando a que todo lo demás muriera para poder nacer. Y nació, no entre flores ni aplausos, sino entre cenizas y silencio. El nuevo tú, el que ya no busca consuelo, ni justicia, ni comprensión, el que aprendió a ver la vida como Maquiavelo veía el poder, sin moralina, sin ilusiones, con una lucidez que corta, la frialdad del que comprende, la serenidad del que no necesita ganar para saber que ya venció, porque cuando todo se cae, lo único que queda es lo que no puede derrumbarse, y eso, eres tú. Ya no te domina el dolor, lo usas como combustible. Ya no necesitas amor para sentirte vivo, te basta tu pulso. Ya no buscas sentido, lo fabricas. El trono no está arriba, está adentro. No tiene oro ni joyas, tiene peso. Pesa como la conciencia, pesa como la libertad. Pesa porque ahora sabes que nada ni nadie vendrá a rescatarte. Y, en ese mismo segundo, descubrís la verdad que pocos pueden soportar. Nadie te debe nada, y eso es lo que te hace invencible. Maquiavelo, en su exilio, lo entendió. Lo despojaron de su poder, lo arrastraron por el barro, lo olvidaron, pero no lo destruyeron, porque el poder que tenía ya no estaba en su cargo, estaba en su mente. Lo escribía con pluma, pero lo forjaba con cicatrices. Él no buscó venganza, buscó comprensión. No lloró entre los escombros, los estudió. No pidió justicia, tomó nota. Y en esa fría lucidez encontró algo que ningún príncipe podía arrebatarle: soberanía. Tú también la encontraste. Aunque no lo llames así, esa calma nueva que asusta a los demás, esa forma tuya de mirar el caos y no reaccionar, esa sensación de que ya nada puede tocarte sin tu permiso. Eso es poder, eso es realeza sin corona, eso es el verdadero trono. Y ahora, escúchame, tenés que elegir. Podés volver al consuelo, a la tibieza, al ya está bien de los que viven dormidos. Podés volver al abrazo que calma, pero adormece. O podés caminar solo hacia tu reino interior, donde el fuego arde sin quemar, donde el silencio pesa más que las palabras, donde cada decisión tiene el filo de una espada. No hay gloria en el consuelo, hay paz en la soberanía, no hay cura en el pasado, hay poder en el presente, no hay redención fuera. La redención eres tú. Y cuando salgas de nuevo al mundo, no digas nada, que hablen los que todavía creen que la fuerza se grita. Camina despacio, con esa quietud que hace temblar a los otros, porque el que domina su propio caos no necesita trono. El mundo entero se inclina ante su silencio. Así que sí, tu dolor fue el inicio, tu soledad fue el fuego, tu caída fue el precio, y tu resurrección es el reino. No te curaste, te volviste inevitable, te volviste soberano, te volviste peligroso, y cuando el mundo vuelva a mirarte, no sabrás si temerte o admirarte. Tú, tranquilo, solo vas a sonreír, porque sabes la verdad que ellos aún ignoran. El trono no se conquista, el trono se recuerda. Este video termina aquí, pero lo que importa no es cómo cierra, sino lo que empieza a despertar dentro tuyo cuando la pantalla se apaga, lo que queda cuando ya no hay voz, ni imagen, ni música, lo que queda en ti. Y ese leve temblor interno que sentís ahora no es casualidad, es el eco de algo que reconoció su propio poder. Si algo de todo esto te tocó, no fue solo una idea, fue una grieta, una fisura en la armadura que te pusiste para sobrevivir. No vine a convencerte de nada, vine a recordarte lo que ya sabías pero habías olvidado, que podés elegir cómo existir, que podés dejar de correr detrás de la validación y empezar a caminar hacia la claridad. No te pido que comentes para sumar ruido. Te invito a dejar una palabra, una frase, un pensamiento que quieras que te acompañe cuando sientas la tentación de mostrarte para que te vean. Tal vez entre todos podamos construir algo distinto.
un pequeño refugio de mentes despiertas, una comunidad de silencio consciente, gente que no necesita gritar para sentirse viva. Si querés compartirlo, hacelo con alguien que viva acelerado, que crea que su valor depende de lo que muestra, no para señalarlo, sino para abrirle una puerta. A veces una sola frase basta para que alguien respire distinto, para que recuerde que el silencio también tiene voz. Si algo en estas palabras te movió el pulso, si te hizo dudar de la velocidad con la que vivís, si te recordó que todavía existe profundidad en medio del ruido, quédate. Este rincón no es para el algoritmo, es para ti. Para quienes ya se cansaron de lo superficial y prefieren sentir antes que exhibir. En ese segundo quieto, descubres que no necesitas ser visto para existir, que lo más real no se publica, se siente, que la presencia no se mide en likes, sino en el peso del silencio que llevas dentro. Si después de esto te dan ganas de callar, hazlo. Si te dan ganas de quedarte solo un momento más con tu presencia, quédate, porque a veces el acto más poderoso no es hablar, ni mostrar, ni probar nada. A veces el acto más poderoso es respirar con conciencia, en calma, y recordar que el mundo sigue girando aunque nadie lo mire. Nos veamos o no en el próximo vídeo. Está bien, porque lo que realmente importa no es lo que compartimos en voz alta, sino lo que permanece, en silencio, dentro tuyo. Eso es el verdadero trono.